Amén. Es tan grande la fidelidad de Dios que lo podemos ver claramente en lo que vamos a estar leyendo esta mañana. Es una fidelidad que realmente viene al nivel de nosotros como seres humanos, que fuimos creados por Él mismo. Y sin embargo, Él vino y se hizo uno de nosotros. Queremos leer para empezar por hoy otra vez el pasaje que se leyó durante el tiempo de adoración, que es el Isaías 53, versículos 1 al 3, porque queremos enfatizar lo que realmente estamos viendo esta mañana. Y esto empieza con unas preguntas que se pueden referir a todos nosotros en este auditorio, viviendo durante este tiempo. Pregunta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es una pregunta real. ¿Quién de ustedes ha creído realmente este anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y después sigue describiendo los motivos por qué no tenemos que creer en el Señor. Porque dice, Él subió como un retoño delante de Él y como una raíz de tierra seca. Quiere decir que era alguien común. No hay parecer en Él ni hermosura. ¿Por qué vamos a creer en este Dios? Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentando en Él sufrimiento. Y como escondimos de Él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Leo esto para empezar porque esto comienza como una imagen bien clara de cómo Jesús se reveló en su humanidad, y por esa razón, generalmente hablando, si miramos al mundo general o mundo natural, la humanidad devalúa a Jesús, ¿no es cierto? Podemos estar hablando de un Jesús, pero realmente si salimos al mundo, Jesús es un ser devaluado. Dice que no tenía nada atractivo, que nada humanamente especial. Pero por ese motivo no quería la atención equivocada. Porque su humilde ministerio tendrá que ser una obra sobrenatural, una obra del Espíritu. Y eso es lo que hace que el cristianismo sea aún más increíble. Y hoy veremos por qué. Seguimos en nuestra serie de mensajes que hemos empezado más o menos hace 2 meses, llamada Retratos. Estamos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y para los que nos están visitando quizás y no han estado caminando en esta serie, lo que estamos haciendo es tomando porciones del Antiguo Testamento para verlo claramente, quién era Jesús, quién fue Jesús, comenzando en Génesis y a través de diferentes pasajes que hemos tratado de tomar varios, no pueden ser todos, pero hoy hemos llegado a un libro del Antiguo Testamento que es probablemente el más obvio y explícito acerca de Jesús, mostrando su nacimiento, su vida, su muerte y la segunda venida en cual esperamos. Y vamos a estar estudiando en el libro de Isaías los capítulos ambos de 40 y 53. Si tienen sus Biblias pueden abrir ahí 40 y 53 y vamos a estar usando los 2 capítulos. Ahora, antes de leer el resto del pasaje, si asisten a nuestra iglesia frecuentemente, van a escuchar, por lo menos de mi parte, que yo viví una temporada en mi vida como adulto joven en que mi fe fue tratada por confusiones y por preguntas. También estaba estudiando en la universidad donde los profesores no son muy amigables hacia la fe cristiana.
y se aprovechan de las mentes jóvenes en sus clases, especialmente si estamos hablando de la filosofía o sociología, se dice, ¿verdad? Entre otros estudios que atacan al cristianismo. Y yo me di cuenta que uno de los ataques principales contra el cristianismo para muchos de esos profesores siempre es la autoridad de la Biblia. La pregunta es cómo una persona realmente puede confiar en un libro como la Biblia. Y yo menciono todo esto simplemente para dar un poco de trasfondo sobre el libro de Isaías, porque uno de los mayores problemas con los ataques en contra a Jesús o en contra de la Biblia es el libro de Isaías. Porque aunque históricamente Isaías, como se ha mencionado, fue escrito 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías también tiene demasiadas profecías detalladas acerca de Jesús que se han y se están cumpliendo todas. Además, se han hecho estudios matemáticos de probabilidad para demostrar que es imposible que las profecías de Isaías se hayan cumplido sin que fuese o fuera por una obra sobrenatural de Dios. Y lo que esto implica es realmente algo especial, porque si alguien quiere preguntarle a una persona quién era Jesús, es algo increíble que podemos ir a un manuscrito de la vida de Jesús que fue escrito hace 700 años antes del nacimiento de Jesús. Es como si yo le fuese a Cristóbal Colón y le pido a Cristóbal Colón, cuéntame de Brian, por favor. Ese es el tiempo que estamos hablando de diferencia, que un profeta escribió detalladamente, históricamente, la vida de alguien que se cumplió después de 700 años. Increíble, ¿no? Quiere decir que cuando uno lee las palabras, por ejemplo, de Isaías 9:6, y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Cuando leemos algo así, sabemos que aunque estamos leyendo escrituras hebreas, judías, sin embargo, estamos viendo claramente a Jesús. Y todo esto nos dice que la Biblia está escrita por Dios a través de las manos de sus siervos. Entonces, cuando yo vengo y abro el libro de Isaías, uno no puede negar que la voz de Dios me está hablando al corazón y me está mostrando a Cristo. Ahora, también algunos otros detalles interesantes sobre este libro. Isaías tiene un total de 66 capítulos, igual que la Biblia tiene un total de 66 libros. Isaías también está dividido en dos secciones, los capítulos del 1 al 39, que son 39 capítulos, y los capítulos del 40 al 66, que son 26 capítulos. Igual que la Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 26 libros en el Nuevo Testamento. Otro detalle es el libro de Isaías es tan prominente en el Nuevo Testamento que es citado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, 1 Timoteo, Tito, Hebreos, 1 de Pedro, 1 de Juan y Apocalipsis. Esto significa que siempre debemos colocar a Jesucristo en el libro de Isaías, si no lo vamos a entender correctamente y tendrá poco sentido y nos llevará a conclusiones falsas. También debemos leer a Isaías proféticamente en el momento actual que se está leyendo. Por ejemplo, hoy es un día que podemos leerlo proféticamente para nosotros. Un ejemplo que se encuentra en el Nuevo Testamento, libro de Hechos, para demostrar todo lo que he dicho, es
está en el capítulo 8 del 29 al 35, está en la pantalla, dice, el Espíritu dijo a Felipe, ahí hay una obra sobrenatural que estamos viendo, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías. Entonces le dijo, ¿acaso entiendes lo que lees? Y él le dijo, pues, ¿cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La porción de las escrituras que leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. Y eso se refería a Isaías 53, del 3 al 5. Respondió el ¿cómo se traduce? Eunuco. No, siempre me trago en esa palabra. A Felipe y dijo, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Increíble. Estamos hablando de siglos de diferencia, pero el Dios es el mismo para siempre. Y hoy mismo es el mismo Dios que está con nosotros hablándonos cuando abrimos el libro de Isaías. Como dije, vamos a estar en el capítulo 40 y 53. La pregunta principal que quiero que cada uno de nosotros nos contestemos a lo largo del sermón de hoy es esta: ¿quién es Jesús y por qué soy tan precioso a sus ojos? Eso es algo que quisiera que nosotros nos vayamos hoy recibiendo. Vamos a saber quién es Jesús y por qué soy tan precioso a sus ojos. Para responder nuestra pregunta, vamos ahora a ver a Isaías capítulo 40, versículo 1, dice, estará en la pantalla, también pueden seguir en sus propias Biblias, dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. 2 veces se menciona como imperativo fuerte. Note que mientras leemos la palabra de Dios, ahora mismo, proféticamente, Dios quiere que sus hijos estén consolados. El corazón de Dios para su pueblo es que experimentemos su consuelo. Ahora, ¿qué significa esto para este mensaje? Que cuando vemos al retrato de Jesús en el Antiguo Testamento, nos enfrentamos a la fuente de nuestro consuelo, nuestro confort. Y creo que aunque nuestra cultura está inclinada para estresarse y abrumarse, hicimos todos aquí juntos la decisión de venir aquí hoy como santos en la iglesia bajo la palabra sobrenatural de Dios que vive para ver a Jesús, verlo a Jesús como nuestro consolador real y actual. Quiere consolarnos, quiere estar con nosotros dándonos confort. Y este primer versículo establece el sentir que Dios quiere para sus hijos. Tanto quiero también enfatizar lo que quiero leer otro pasaje que se encuentra en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 1, del 3 al 5, dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación, porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por el mismo Cristo. Quiere decir que lo que quiero pedirles que hagan ustedes es que a cualquiera que esté sentado al lado, a la par de donde están sentados, les digan que en el nombre de Jesús, Dios quiere consolarlos.
sé que estamos enfatizando este punto, pero mientras estaba preparando este sermón, sentí que nuestra iglesia necesitaba un nuevo derramamiento del consuelo de Dios. Siguiendo en el versículo 2 de Isaías 40, también dice, hablen al corazón. Otras versiones dicen, hablen con ternura. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Ahí podemos ver algunas descripciones metafóricas, se dice. Jerusalén puede significar Jerusalén literal, pero proféticamente es todo el pueblo de Dios que somos nosotros. Condena literalmente significa servicio duro o trabajo, estar muy cansado. Y cuando dice condena se terminó, o sea, está terminado, solo se puede decir o esperar porque Jesús está en ese lugar. Sin Jesús, la promesa de este pasaje no se cumple porque la condena continúa. Todo esto significa que a la medida que vemos a Jesús nos encontramos con la gracia de Dios, no solo como fuente de consuelo, pero también como fuente, la palabra que usé, de clemencia. Clemencia significa misericordia y perdón en medio de un juicio. Tal vez uno ha venido aquí hoy y realmente necesitaba el consuelo de Dios. Es lo que usted necesita escuchar. Y la palabra de Dios te lo está hablando al corazón. Pero quizás hay otros aquí que están tal vez necesitando ser confrontados y recordados del perdón liberador de Dios. Y ustedes vinieron para escuchar que son perdonados en el nombre de Jesús. Y con Isaías el profeta no podemos tratar el perdón de Dios como una idea casual. Por eso, para reforzar lo que hemos leído recién en el versículo 2 de 40, vamos a saltar a Isaías 53, y cuando seguimos leyendo 53, de los versículos 4 al 7, vemos a Jesús y sabemos que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Y ese castigo nos trajo paz. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esto no se puede leer sin que sea otra vez una obra sobrenatural de Dios. Todos aquí juntos, lo que Dios quiere es que recibamos lo que esto nos está diciendo: consuelo y perdón de todo pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco Él abrió su boca. Cuando vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, vemos a un Dios que realmente nos trae perdón. Y es importante reconocer que Jesús no abre su boca para que su sufrimiento pague la deuda de nuestros pecados. Para entonces, como resultado, nos trae consuelo y clemencia o perdón esta mañana. Y por lo tanto también podemos estar en paz. Continuemos con el capítulo 40, versículo 3 en Isaías. Saltamos de vuelta a ese lado del pasaje. Dice, versículo 3, una voz proclama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Ahora, ¿por qué mencionamos o se menciona aquí en este versículo el desierto?
preparen el camino en el desierto. ¿Qué significa desierto? Bueno, significa literalmente y espiritualmente tiempos secos, inciertos o pruebas. A la medida que vemos a Jesús, nos enfrentamos a Dios, quien es la fuente también de mi cuidado o mi refugio en medio de una temporada de desierto para muchos de nosotros. Y Él quiere que sepamos que Él realmente desea ser nuestro cuidado. Por eso sigue diciendo en el versículo 4, todo valle será rellenado y todo monte y colina rebajados, lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Dios no quiere, escúcheme bien, que nadie o nada lo desvíe. No quiere confusión, no quiere una mala representación de quién Él es, no quiere obstáculo, ni siquiera quiere que nuestro propio pecado detenga las buenas nuevas de Jesús para nosotros. Es como una ambulancia en medio del tráfico que dice, muevan a todos los obstáculos, aquí les doy a Jesús. Razón por la cual versículo 5 continúa a decir, entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Otra vez todo esto es profético al significado de Cristo siendo revelado en la tierra como humano, también siendo revelado y establecido en los corazones por aquellos que creen en Él, y finalmente siendo revelados a todos en el mundo, en la tierra, a su segunda venida. Y esta es mi oración y deseo para todos aquí, que la gloria de Dios en Jesucristo, como consolador, como perdón y como refugio o cuidado, sea revelado en las áreas de todas nuestras vidas donde más lo necesitamos. Eso también claramente es un retrato explícito de Jesús, porque se cumplió a través del ministerio de Juan el Bautista. Lo que recién leímos fue cumplido por la persona del ministerio que preparó Dios a través de Juan el Bautista. En Marcos 1, versículo 1, podemos leer el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de ti, quien prepara tu camino. Voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y eso lo muestro para que vean cómo el retrato de Cristo se también demuestra en el Nuevo Testamento. Pero siguiendo en Isaías 40, versículo 6, dice, una voz dice, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esto nos demuestra algo muy importante, que aunque estamos hablando de un Dios que viene y no quiere nada que lo detenga, todo obstáculo salga de su lugar, porque Él quiere venir a nuestros corazones. Esto también nos dice que hay una realidad, que Jesús es la fuente de mi existencia. Porque como criaturas que somos igual que la hierba que se seca y la flor que se marchita. Pero somos más preciosos a los ojos de Dios que la hierba y la flor. Por lo tanto, es importante tener una visión correcta de quiénes somos nosotros delante de los ojos de Dios, pero a la misma vez una visión correcta de la persona de Jesús, quien lo cambia todo para nosotros. Hay una realidad que Dios demuestra lo mortal que somos, pero
Él dio otra palabra a través de la persona de Jesús, y por eso dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo logramos poder tener una visión correcta de Jesús? Porque eso es lo que dije, hay que tener una visión correcta de Jesús. Para hoy lo que quiero hacer es lo que nos dice Isaías 40, versículo 9. Y dice esto: sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén, tú que anuncias buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí su Dios. Este es el tono de proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo. Y lo que esto nos está llamando a hacer es que llevemos nuestra perspectiva de Jesucristo de aquí abajo en el piso y nos subamos figuradamente sobre un monte y podamos proclamar de quién realmente estamos hablando. No sé cómo más decirlo, no hay palabras, pero estamos hablando de Jesús, que Él es increíble, que Él es todo para nosotros, es la fuente de toda mi existencia, y Jesús vino para nosotros. Jesús también es la única fuente verdadera que merece mi exaltación. Cuando uno no tiene una visión correcta de Jesús es porque estamos exaltando a otras cosas en el mundo. Estamos proclamando a otras noticias en el mundo. Pero realmente si vemos este pasaje, está hablando que Jesús es la única fuente verdadera de nuestra exaltación. Y la manera que lo describe eso es que subamos a una montaña para tener esa visión de Jesucristo, y esa visión en Cristo cambia todo. Continuemos en nuestro pasaje, ahora en los versículos 10 y 11 de capítulo 40, obtenemos una moneda de dos caras para describir nuestra visión de Jesús. ¿A quién estamos viendo? Sabemos que Él vino para consolarnos, para perdonarnos, para cuidar de nosotros, es nuestra fuente de existencia y exaltación. Pero aquí vamos a ver quién realmente es la persona de Jesús. Noten en el versículo 10, dice, he aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí que su retribución viene con él, y su obra delante de él. Esto nos muestra a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una imagen de autoridad y justicia. ¿Y por qué lo leemos? Porque cuando pasa algo malo y nosotros decimos cosas como, eso no está bien, o lo que me pasó es injusto. Y sí, puede ser que tengamos razón temporalmente, pero yo veo y confío en un Dios o en Jesús, porque su retribución viene con Él y su obra delante de Él. Quiere decir que la venganza de cualquier cosa le pertenece a Él. Y Él juzga a todas las cosas, a los vivos y a los muertos. Y Él hará todas las cosas que están mal, los hará bien. Y los hará para el bien de nosotros, su pueblo, sus hijos. Ahora, quizás estamos pasando tiempos inseguras o tiempos difíciles. Por eso hay que ver el otro lado de la moneda de quién Jesús es. Versículo 11 dice, como un pastor apacentará su rebaño, con su brazo lo reunirá. A los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. Esto nos muestra a Jesús, el buen pastor, una imagen de gracia
y compasión. Y una y otra vez la Biblia señala a Jesús como un pastor de un rebaño de ovejas. Pero me encanta como el énfasis aquí es que como pastor, Él no solo junta su rebaño, pero Él cuida de sus ovejas individualmente y personalmente. Es por eso que dice, con su brazo lo reunirá, a los corderitos llevará en su seno y conducirá con cuidado a las que todavía están criando. Es como si Jesús estaría diciendo, espere, tengamos más cuidado con estos y vamos a mostrarle más atención a estas. Y eso no quiere decir que Jesús muestra favoritismo, pero sí es un Dios personal. Y este siempre es el corazón de Dios al respecto a sus ovejas, que Él deja las 99 para irle atrás a la una. Quiere decir que si hay alguien que necesita un derrame de gracia especial, ese es el tipo de Jesús que nosotros servimos, el cual le exaltamos. Es un Jesús que sí tiene poder y autoridad, pero a la misma vez es un Jesús que cuida con cariño, con gracia y compasión. ¿Y por qué es Jesús así hacia nosotros? Esta pregunta primitiva que dimos, la principal, porque Él es Dios y porque somos así de preciosos en sus ojos. Ahora, como dije al principio, es difícil encontrar un retrato de Jesús o una descripción más clara de Él en el Antiguo Testamento, como lo vemos en Isaías. Pero quiero decir una cosa más antes que terminemos. Jesús no nos necesita a nosotros como pastores o cualquiera que se pare aquí para recordarnos de quién Él es, ¿verdad? Él no nos necesita y nosotros reconocemos que para que Jesús se haga vivo en el corazón de uno, eso es una obra del Espíritu Santo, porque solo Él tiene la autoridad y el poder para dar a conocer a Jesús en el corazón de cada persona. Pero como pastor, sí soy un instrumento del Espíritu Santo, y esta reunión también sirve como una oportunidad para que cada uno de nosotros recibamos a Jesús para quien Él es por nosotros. Yo me sentiría como si no hubiera cumplido lo que Dios desea para nosotros por hoy, si cada uno de nosotros no saldría de aquí, de este lugar, sin tomar la verdad de lo que acabamos de leer sobre Jesús, para personalizar a Jesús sobre nuestras situaciones personales. Yo no quiero que esto sea información general. Yo quiero que esto sea información personal, vivo, eficaz para nuestros corazones. Porque nosotros como pastores no estamos llamados para resolver 1000 problemas y apagar 1000 incendios. Pero sí estamos llamados a presentar la hermosura de Jesús para todos los que quieren escuchar. Para todos los que tienen oído a escuchar. Y cuando más grande sea nuestra visión del poder y el amor de Jesucristo, más pequeña es nuestra visión sobre cualquier otra cosa que pueda estar sucediendo en nuestras vidas. Y este capítulo es destinado a brindar ese tipo de visión a los hijos de Dios. Sea pasado antes que Jesús nació, 700 años antes, presente o cualquiera que va a abrir este capítulo y lea de quién Jesús es para ellos. Quiero terminar respondiendo nuestra pregunta principal: ¿quién es Jesús y por qué somos tan preciosos a sus ojos? Leyendo la última sección de Isaías 53. Vamos a terminar con los versículos 10 al 12. Porque cuando vemos este retrato de Jesús y lo que Él soportó por nosotros, Él también mira en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para decirnos de lo precioso que somos para Él.
Isaías 53, del 10 al 12, dice, con todo eso, fue el Señor que quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad del Señor será su mano prosperada. Versículo 11 dice, a causa de la angustia de su alma, hablando de Jesús, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Hermanos, en verdad lo que Isaías profetizó increíblemente tomó lugar sobre Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Y dice que fue el propósito de Dios hacerlo así. Y si fue intencionalmente el propósito de Dios, ¿por qué lo haría de esa manera? Porque Él es Dios y porque somos así de preciosos en sus ojos. Dios escogió que mi pecado sea puesto sobre Jesús para que su justicia fuera puesta en mí. Es esa doble transacción, el gran intercambio que dice que Dios no ha transferido injustamente para negociar mi pecado sin que sea justificado, y fue a través de la vida sufriente, el ser humano que sintió todo tipo de dolor, pero que vino a este mundo siendo Dios para salvarnos a todos, que encargábamos cargas por nuestros pecados.